Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al segmento de La Magia Marvel. Soy Gabriel Rojo y hoy voy a estar hablando de la etapa de guionista Roger Stern en Spider-Man, que va aproximadamente desde 1980 a 1984. Stern estuvo 2 años a cargo de los guiones de la segunda revista de Arácnido, Spectacular Spider-Man, y digamos que su etapa en esta revista dista de ser espectacular, que es un problema con la revista en sí. En cierta forma, lo peor que le pudo pasar a Spider-Man es que le diera una segunda revista. Esto diluye el drama de la vida de Peter Parker y se vuelve cada vez más complicado pensar dos argumentos en paralelo todos los meses. Y esto se complicaría más en los años siguientes, donde Spider-Man pasaría a tener 3 y luego 4 colecciones mensuales consecutivas. Antes estaba la revista Marvel Team Up también con Spider-Man, pero era otra cosa. En esa revista todos los números estaba Spider-Man con algún invitado especial y se centraba más en estas aventuras con los invitados que en la vida de Peter Parker. Entonces, Spectacular, si bien, sobre todo después de los primeros 100 números, tuvo arcos muy memorables. Los primeros 100 hay historias disfrutables, pero siempre fue como segunda categoría, digamos. La posta siempre estaba en Amazing Spider-Man, en la colección principal. Entonces los números de Stern en Spectacular son muy correctos. Stern era un guionista entrenado por la editorial, había sido editor ya por muchos años, tiene un buen manejo del humor, hay algunas pequeñas innovaciones, como la introducción de Nathan Lubensky, que es el nuevo novio de la tía May, que cambia un poco la dinámica familiar. Y después estamos inmersos en un status quo de Spider-Man en esta época, que no había sido creado por Stern, sino que había heredado de los autores anteriores, que no es muy interesante. Peter está estudiando en la facultad y está trabajando como asistente, como un docente ayudante de química, y hay todo un intento de que tenga un nuevo entorno de personajes secundarios, pero ninguno, la verdad, es muy memorable. Hay un cierto interés amoroso en Deborah Whitman, que trabaja ahí en la facultad, que tampoco es muy interesante. Y el arte es correcto, a cargo de veteranos como Jim Mooney o Mary Severin, pero dista de ser muy emocionante. Hay un número dibujado por John Byrne y uno dice, bueno, por fin. Pero no, lo entinta Vince Coletta, que muchos ya sabrán que no dista de ser un gran entintador. Así que no hace honor a su nombre, digamos, esta etapa. Pero en el 82 Stan lo gradúan y lo mandan a la revista principal de Spidey, Amazing. Y ya es otra cosa, jugar en primera. Los guiones mejoran, el arte mejora muchísimo, a cargo de John Romita Jr., en una etapa que, digamos, sería una especie de transición entre su estilo más tradicional, que había usado en Iron Man, y su estilo más distintivo, que usaría más adelante. Acá está como el equilibrio perfecto. Y con este equipo jugando en primera ya es otra cosa. Al principio de la etapa en Amazing hay algunas de las historias más recordadas de esta época. Por ejemplo, la que Spidey lucha contra el Juggernaut, que el Juggernaut quiere por algún motivo secuestrar a Madame Web y se lleva la ciudad por delante, con Spider-Man en el medio. Pero de alguna forma él lo tiene que detener. Una con el buitre en un geriátrico. Pero digamos los últimos 15 números de Amazing, Stern se va en el número 250, deja argumentos para los dos siguientes, pero ya ahí pasa a escribir Tom DeFalco, que era el editor de Spider-Man, de hecho, pero pasa a ser el escritor. Y mucho del éxito de esta etapa también quizás se deba a DeFalco y a sus directivas editoriales. Los últimos 15 números, como decía, aproximadamente son los mejores. Acá realmente es una aventura genial sobre la otra. Peter deja la facultad en un número muy memorable. Vuelven los personajes de antes que hacían más falta. Vuelve Mary Jane, hay más acciones de Daily Bugle, vuelve Harry Osborn. Y lo más recordado de esta etapa es la introducción del nuevo villano, el Hobgoblin, que la idea era hacer una especie de duende verde. Este es un hombre que encuentra los depósitos de Norman Osborn y sus diarios y recrea la identidad del duende verde, pero con una vuelta de tuerca. Y la idea es que este fuera un duende, en español le decían el duende a secas, sin verde. Un duende que estuviera más concentrado en el crimen, que no estuviera loco,
y que no tuviera esta vendetta obsesiva con Peter Parker que tenía el Duende original. Y sus primeras apariciones son geniales, muy misteriosas. Después de la etapa de Stern, nunca supieron bien qué hacer con la identidad secreta y con la revelación. Lo manejaron bastante mal, revelaron algunas cosas que después se tuvieron que retractar y después volvieron a la idea original de Stern años después, pero que tampoco estaba muy buena. Y para no spoilear, pero se terminó revelando que el Duende era un personaje muy secundario que Stern había usado nada más en 4 números de toda su etapa. Pero bueno, la etapa sobre todo en Amazing, muchos la recuerdan como la mejor de Spider-Man o su favorita. No comparto, o sea, no es una etapa en la que pase demasiado, salvo la aparición de Hobgoblin, pero tiene muy buenos números, muy disfrutables. Y también está la memorable historia El niño que coleccionaba Spider-Man, que es una historia muy cortita, dibujada por Ron Frenz. Es genial Ron Frenz, que después se hace cargo de los lápices en Amazing. Entonces hay grandes números y sobre todo la etapa en Amazing es muy recomendable. Esta etapa se acaba de reeditar en su totalidad en un ómnibus en Estados Unidos monstruoso. Son como 1300 páginas, una gran edición que hasta incluye las cartas de los lectores. La primera aparición de Monica Rambeau, la Capitana Marvel, que es una creación de Stern, en un anual que dibujan John Romita Jr. y en tinta su padre, el legendario John Romita Sr. También se puede conseguir en castellano en un tomo de Marvel Héroes que nada más incluye la etapa de Amazing, no la de Spectacular, o sea que hacen negocio porque es realmente lo mejor. Lo malo para completistas es que Stern retoma en Amazing muchas de sus tramas de Spectacular, entonces si uno tiene paciencia está bueno leer todo en orden, pero si no, comprando el tomo que tiene los números de Amazing es realmente lo más espectacular y lo más sorprendente de esta etapa. Así que bueno, les recomiendo sobre todo los números de Amazing que los chequen y quién sabe, quizás sean sus favoritos. Y bueno, los dejo hasta la semana que viene. Mientras me pueden seguir en Instagram, Magia Marvel, donde hay más información sobre cómics clásicos y sobre mi libro al respecto. ¡Excelsior!